Hola, mi nombre es Tatiana Niembro. Soy científica y trabajo en el Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian. Me dedico a estudiar el Sol. El Sol expulsa constantemente masa con partículas cargadas y campos magnéticos, creando una atmósfera que se extiende hasta los confines del sistema solar. En realidad, me dedico a estudiar lo que viene del Sol, que viaja en el espacio, puede alcanzarnos y tiene una repercusión en nuestra vida. Ese flujo de partículas que salen del Sol y que llenan el espacio entre el Sol y los planetas se le llama viento solar. Esa conexión del Sol con el espacio, cambiar al espacio, y que además tiene repercusión con nosotros, en realidad se conoce como clima espacial. Me dedico a estudiar el clima espacial. Clima espacial es mucho más complejo de lo que parece. Hay muchos fenómenos que pueden provenir del Sol que pueden cambiar las condiciones en el espacio. Hoy quiero hablarles de las más grandes, donde tienes masa liberada de manera súbita y espontánea al espacio. Se les llama eyecciones de masa coronal. Las eyecciones de masa coronal son tan masivas, pero tan masivas, que no puedo compararlo con un elefante. El animal más grande que conocemos es la ballena azul. ¿Sabías que una ballena azul adulta llega a pesar hasta 199 toneladas? Sí, y en una eyección de masa coronal se llegan a liberar hasta 10.000 millones de toneladas. Así de masivas. Y no solo eso, son también muy rápidas. Tan rápidas, no tanto como la luz, pero muy rápidas, que si yo viajara en automóvil del Sol a la Tierra me tomaría hasta 100 años en llegar. A la eyección de masa coronal le puede tardar desde horas hasta días, dependiendo de su velocidad. La más rápida que tenemos registro alcanzó 3.000 kilómetros por segundo. Tuvimos suerte, no le pegó a la Tierra. Pero me obliga a hablarles de la tormenta solar. Miles de millones de toneladas de plasma son expulsadas del Sol súbita y espontáneamente. Se le conoce como tormenta solar. La tormenta solar puede alcanzar una velocidad hasta de 8 millones de kilómetros por hora. Después de 6 horas de viaje, pasa por el planeta Mercurio. Después de 12 horas, el planeta Venus. Después de 18, la tormenta solar alcanza a la Tierra. Cuando la tormenta solar alcanza nuestro planeta, algo extraño y sorprendente pasa. Un escudo invisible, el campo magnético de la Tierra, desvía la tormenta. Los campos magnéticos dentro de la tormenta de nuestro planeta se acoplan y forman un embudo. El gas entra por el lado día del polo. A esto se le conoce como aurora diurna. Los campos magnéticos siguen estirándose alrededor del planeta y se acoplan atrás del planeta. La banda elástica se rompe, el gas de la tormenta viaja, entonces siguiendo las líneas del campo magnético terrestre. Viajan a los polos, pero ahora por el lado noche, conocida como aurora nocturna. Hablar de tormentas solares es simplemente por la relación que tenemos de hablar de clima espacial, ¿no? Si yo puedo hablar de clima espacial, aquí con la Tierra hablamos de clima y tormentas, pues en el espacio también podríamos hablar de tormentas.
las eyecciones de masa coronal serían tormentas. Entonces, si cambio las condiciones del clima, pues son condiciones no óptimas para que yo viaje. Así que una de mis tareas fundamentales es poder predecirlas. Pero para poder predecirlas necesito entenderlas y estudiarlas. Hasta el momento, las eyecciones de masa coronal se observan de dos maneras. Una, con fotografías desde lejos, simplemente ves hacia el sol, aunque tienes que tapar al sol para poder ver lo que está pasando en el exterior, esperar a que pasen las expulsiones y después seguir las expulsiones lo más que puedas con el campo de visión de la cámara. Después tienes que esperar, porque entonces habrá otra nave espacial esperando al arribo para, con un cronómetro, tomar las mediciones de temperatura, velocidad, campo magnético, densidad y otras características del viento necesarias para poder comprender lo que está pasando. Porque entonces tienes las imágenes lejos, tienes los datos cerca. Y ahora hay que reconstruir la historia. A eso me dedico, a reconstruir historias. ¿Con qué? Con modelos físicos, con ecuaciones matemáticas. Y claro, si queremos salir al espacio, queremos vivir en otro planeta, tenemos que estudiar el clima espacial. Importantísimo. Condiciones como la Tierra, ningún otro planeta. El campo magnético de la Tierra es nuestro escudo protector. ¿Sabías que tiene un grosor de casi 10 veces el radio de la Tierra? Nota, en el espacio no hay escudo. En Marte, el escudo es más delgado. Si queremos viajar, tenemos que estudiar las diferencias y cómo podríamos protegernos. Pero podemos prepararnos para ello. No vamos a creer que una tormenta nos va a detener de explorar el universo en el que vivimos, ¿verdad? En el espacio, viajaremos o viajamos en un espacio muy complicado, muy difícil. Tenemos que estudiar el clima espacial, tenemos que estudiar el viento solar. ¿Y por qué no desde su origen? Sí, desde el Sol. Soy muy afortunada. Hace 2 años que comencé a trabajar con un gran equipo de científicos. En el espacio tienen una nave rompiendo récords. Parker Solar Probe. Su misión, aproximarnos lo más cerca posible a nuestra estrella, el Sol. Y no creas que lo hace en línea recta. Parker Solar Probe gira alrededor del Sol, como los demás planetas, orbita. Viaja a 150 kilómetros por segundo. Le tomaría tan solo 4.5 minutos darle la vuelta a la Tierra. Parker Solar Probe tiene una órbita muy especial. Cada que se acerca a Venus, se acelera y entonces su órbita es más cerrada y por tanto viaja más rápido, rompe su propio récord. En el 2025 alcanzará su velocidad máxima cuando más cerca se encuentre del Sol, 690,000 kilómetros por hora. Sí, 430,000 millas por hora. Recuerden que en Fórmula 1, el carro más rápido conocido alcanza una velocidad de 397 kilómetros por hora. Repito, Parker Solar Probe viajará a 690,000 kilómetros por hora. ¿Sabías que el Sol cabe 107 veces entre el Sol y la Tierra? Sí, 107 veces. Y Parker ha llegado a la posición 8. En unos años llegará lo más próximo posible. Tan cerca que si este fuese un estadio de fútbol americano, llegaríamos a la yarda 4. Casi touchdown. Y claro, Parker Solar Probe lleva instrumentos que me han permitido entender al viento solar de maneras que jamás me hubiera imaginado.
existe una región de transición entre la corona solar y el viento solar. A 20 millones de millas del Sol, la naturaleza de la atmósfera solar cambia mucho. Antes de esa distancia, el campo magnético es quien domina el movimiento de las partículas, pero después ya no. Además, ahora el flujo es más turbulento, como cuando sale el agua de una pistola de juguete. El agua sale primero muy laminar, un flujo muy suave, pero después ya no. Además, Parker Solar Probe nos ayudará a responder una pregunta clave de la heliofísica. ¿Sabías que en el núcleo del Sol la temperatura anda rondando unos 27 millones de grados Fahrenheit y 10 veces más denso que el oro? Entre más te alejas del núcleo, la temperatura se enfría y la densidad disminuye. Y entonces llegas a la fotosfera, la capa del Sol que conocemos como la superficie. Aquí, la temperatura, 10.000 grados Fahrenheit. Pero más afuera, en la corona, casi de pronto, la temperatura aumenta súbitamente. Alcanza 3 millones grados Fahrenheit. Totalmente opuesto a lo que ocurre con una fogata, ¿no? Entre más te alejas de la fogata, más frío el aire. Y a este problema se le conoce como calentamiento de la corona solar. Será Parker Solar Probe la misión que estará tan cerca del Sol que nos dará mediciones de lo que hasta hoy solo comprendemos gracias a teorías. Ese día tendremos mediciones. Y sobra decirles que, claro, Parker Solar Probe nos cuenta más acerca del viento solar en el que vivimos sumergidos, de los cambios del viento solar, de las eyecciones de masa coronal, hoy y todos los días, y será en el 2025 su récord final, la distancia más cercana, en la que ninguna nave ha llegado, casi touchdown, será Parker Solar Probe. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas?